Queridos amigos, el imperativo que vamos a ver ahora va a ser denominado imperativo impertérrito. Imperativo disciplente. Ah, imperativo apático. Solo si es que quisiera hinchar la paciencia de las personas, porque como les he dicho anteriormente y repito en cada ocasión que tengo, los términos o las denominaciones que escojamos para los aspectos de la lengua que vamos a tratar tienen que ser los más fáciles posibles para que el alcance sea mayor, para que el alumno, los niños, entiendan esto de manera dinámica, rápida. Entonces el nombre de este imperativo va a ser el imperativo indiferente. Porque a la persona que articula este imperativo le da igual, le es indiferente su ejecución, la ejecución de tal acción. Y el factor es sencillamente la partícula pas. De modo que rurai, hazlo, ruraipas, hazlo si te da la gana. Si quieres lo haces, si no, no. Ruraipas. Mejoipas, come si es que así lo quieres. Jamoipas, si quieres venir, ven. Repoipas, márchate si es que así lo quieres. Huyaipas, nárralo si así lo quieres. Huyahuaipas, cuéntamelo, nárramelo, si es que quieres. Entonces, este es el imperativo indiferente. A propósito del último post que hice, uno de los últimos, voy a utilizar el verbo imacui. El verbo imacui donde Q simplemente es la partícula deponente que se puede retirar. Imacui. Imacui dice qué hacer. Es el verbo que se puede traducir como qué hacer. Imacui. De modo que con este imperativo indiferente diríamos imacuipas. Imacuipas. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. El participio activo de este verbo sería imacuj, o retirándole Q, que es la partícula deponente, tendríamos simplemente imaj. Lo que prueba que imaj no es contracción, derivado de emana, emanapaj, no, de ninguna manera. Porque emanai es otro verbo, a pesar de que se traduce casi de la misma forma. ¿Por qué? Esto por traducción castellana, porque el propio padre Holguín ha debido dudar con respecto a la traducción, pero en sus ejemplos claramente nos demuestra la intención, el matiz, la diferencia entre imai, imakui y imanai. El imanai resulta más abstracto. Posteriormente les voy a dar más ejemplos con el imanai. Ahora vamos a hablar del imakui. Imakuipas, haz lo que quieras. Y aquí tengo los casos de Holguín, los ejemplos de Holguín. Dice, imakunkim, imakunkim, ¿qué has hecho? Él traduce como ¿qué haces? Pero también se puede traducir de esta manera, ¿qué has hecho? Imakunkim. El otro ejemplo es imakosaj, ¿qué haré?
¿qué voy a hacer? Imakosaj o imakosajme. Mientras que Imanay, él nos pone dos ejemplos. Imanasajme, ¿qué haré? Pero con la intención de ¿qué será de mí? Es decir, ¿cómo es que saldré de esta dificultad? El factor emana cómo está presente, a pesar de que en la traducción él no pone cómo, sino qué de hacer, qué voy a hacer, qué haré. Emanasajme, como les digo, con la intención de que cómo es que voy a proceder y no qué es lo que voy a hacer, como cuando decimos cuál es el acto que debo escoger para ejecutar y no la manera como debo proceder. Esa es la diferencia. Y posteriormente vamos a ver más ejemplos. Es lógico. Imanay, imakui. El participio activo de este imakui sería imaku. Pero este deponente Q no es necesario en la forma simple. Por eso la abundancia de las preguntas en casi todo el material de los clásicos, las preguntas con emaj en supino, para decir a hacer qué, que no es lo mismo que imapaj, ¿para qué? ¿Para qué? Porque ese para de imapaj en realidad puede ser traducido como en busca de qué, como imapajme hamunki. ¿Para qué has venido? O por qué, no por qué, sino por qué has venido. A antapaj jamone, antapajme jamone. Es por pan, es para pan que estoy aquí, que he venido. Entonces no podemos confundirlos. Y paj tiene esos usos, esas aplicaciones. Le hemos dado otra denominación a paj. Ya hemos visto paj en otros videos, pero si es necesario, vamos a ver paj nuevamente en esta función o en sus funciones correspondientes. Se confunde con imaj por el castellano, por la limitación del castellano. Bien, entonces, imajmi nos dice a hacer qué, porque el verbo imakui es hacer qué. Tampoco se puede confundir con el dativo imaman, a qué. Esto es dativo. Propiamente traducido, imajmi es a hacer qué. Bien. Ok, solo eso.